que caracteriza sus tierras ancestrales. Muchas comunidades mayas han asumido un papel activo en la gestión sostenible de sus recursos naturales, reconociendo la importancia de la conexión entre su identidad cultural y el entorno que habitan. Programas de conservación, reforestación y prácticas agrícolas tradicionales son implementadas con el objetivo de preservar la riqueza natural que ha sido fundamental en la cosmovisión maya. La agricultura desempeña un papel crucial en la vida cotidiana de los mayas contemporáneos, y muchos han optado por mantener las prácticas agrícolas tradicionales que han pasado de generación en generación. La milpa, un sistema agrícola rotativo que combina cultivos como maíz, frijoles y calabaza, no solo provee alimentos, sino que también representa un ejemplo de agricultura sostenible que respeta la biodiversidad y la fertilidad del suelo. Además, las comunidades mayas han establecido reservas naturales y áreas protegidas para salvaguardar su patrimonio natural. Estas iniciativas no solo tienen como objetivo proteger la flora y fauna autóctona, sino también preservar sitios arqueológicos importantes que revelan la grandeza de la civilización maya. La conservación del legado arqueológico es esencial para comprender y apreciar la historia de esta cultura que sigue viva en el siglo XXI. En términos de patrimonio cultural, los mayas contemporáneos trabajan arduamente para preservar sus tradiciones lingüísticas, artísticas y ceremoniales. La lengua náhuatl, hablada por muchos mayas, es un elemento fundamental en la transmisión de conocimientos ancestrales y en la cohesión de la comunidad. Es a través de esta lengua que las historias, mitos y sabiduría tradicional continúan siendo compartidos de generación en generación. Las artes y artesanías mayas también desempeñan un papel vital en la preservación de la identidad cultural. Tejidos, cerámicas, bordados y esculturas reflejan la maestría artística heredada de sus antepasados, y se han convertido en formas de expresión que trascienden el tiempo y conectan el pasado con el presente. En el ámbito religioso, las ceremonias y rituales mayas persisten como manifestaciones vivas de una espiritualidad arraigada en la relación con la naturaleza. Estas prácticas no solo representan un vínculo con las creencias ancestrales, sino que también sirven como recordatorio de la importancia de respetar y honrar el entorno que les rodea. La educación desempeña un papel esencial en la transmisión de estos valores y conocimientos a las nuevas generaciones mayas. Esfuerzos por integrar la educación formal con las enseñanzas tradicionales han sido implementados para garantizar que los jóvenes mayas comprendan y valoren su herencia cultural. En conclusión, los mayas en la actualidad son guardianes activos de un legado que abarca siglos. Su enfoque en la conservación de su patrimonio natural y cultural refleja una profunda conexión con la tierra, una apreciación por la diversidad biológica y una determinación inquebrantable para mantener viva la llama de su rica herencia en medio de un mundo que evoluciona constantemente. La lucha de los mayas por la preservación de sus recursos naturales y territorios ancestrales. La lucha de los mayas por la preservación de sus recursos naturales y territorios ancestrales es un relato contemporáneo marcado por la resistencia y la defensa de su herencia cultural. A lo largo de la historia, las comunidades mayas han enfrentado desafíos significativos en su búsqueda por mantener la integridad de sus territorios y proteger los recursos naturales que son fundamentales para su identidad y sustento. Desde la conquista española hasta la época contemporánea, las tierras mayas han sido objeto de disputas y despojos. Durante la colonización, los territorios indígenas fueron distribuidos entre conquistadores y colonizadores, marcando el inicio de una larga historia de desplazamiento y desposesión para las comunidades mayas. A medida que México avanzó hacia la modernidad, la presión sobre las tierras indígenas aumentó, ya sea por intereses agroindustriales, turísticos o extractivos. En el contexto actual, la lucha de los mayas por la preservación de sus recursos naturales está vinculada a la defensa de la selva, ríos y biodiversidad que conforman sus territorios ancestrales. La expansión de la agricultura intensiva, la tala ilegal y la minería representan amenazas directas para estos ecosistemas, comprometiendo no solo el entorno natural, sino también la sostenibilidad de las comunidades mayas. Uno de los puntos más álgidos de esta lucha ha sido la resistencia contra megaproyectos, como la construcción de represas, parques eólicos y la explotación de recursos naturales sin el consentimiento adecuado de las comunidades indígenas. Estos proyectos a menudo se desarrollan sin tener en cuenta las consultas previas, libres e informadas que establece la legislación internacional y nacional para los pueblos indígenas. Las comunidades mayas han respondido con valentía, organizándose en defensa de sus tierras y recursos. Han recurrido a manifestaciones pacíficas, litigios legales y la promoción de prácticas de desarrollo sostenible que respetan sus valores culturales y su relación con la naturaleza. La lucha por la preservación de sus recursos naturales se ha convertido en un símbolo de resistencia y resiliencia. Las mujeres mayas han desempeñado un papel destacado en esta lucha, liderando movimientos en defensa del medio ambiente y la justicia social.
Su participación activa destaca la importancia de la equidad de género en la búsqueda de soluciones holísticas para los desafíos que enfrentan las comunidades mayas. En conclusión, la lucha de los mayas por la preservación de sus recursos naturales y territorios ancestrales es una narrativa en constante evolución que refleja la lucha por la justicia, la autodeterminación y la supervivencia cultural. A través de sus esfuerzos, los mayas no solo buscan proteger su patrimonio natural, sino también afirmar su lugar en la construcción de un futuro donde la diversidad cultural y la sostenibilidad ambiental sean prioridades fundamentales. Los mayas, revalorizando su legado en la sociedad actual de México. El legado de los mayas en la sociedad actual de México es un tesoro cultural que demanda una revalorización constante. Esta antigua civilización mesoamericana, que floreció en la región que ahora comprende México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador, ha dejado una marca profunda y duradera en la identidad cultural del país. Al examinar y apreciar la herencia de los mayas, la sociedad mexicana actual puede enriquecer su comprensión de la historia, las artes, la ciencia, la espiritualidad y diversos aspectos de la vida cotidiana. Los mayas, con su avanzada civilización, realizaron contribuciones significativas en campos como la astronomía, las matemáticas y la escritura. Su sistema numérico, basado en el concepto del cero, era extremadamente avanzado para su época y sentó las bases para desarrollos matemáticos futuros. La precisión de sus observaciones astronómicas se refleja en la construcción de templos y pirámides alineados con eventos celestiales. La revalorización de estos logros mayas no solo honra su genialidad, sino que también destaca la capacidad de las culturas precolombinas para alcanzar niveles de conocimiento sofisticados. La escritura jeroglífica maya es otro aspecto fascinante que merece una reevaluación en la sociedad actual de México. Aunque gran parte de este sistema de escritura aún no ha sido completamente descifrado, los avances en la epigrafía maya están revelando nuevas capas de significado. La revalorización de la escritura maya es esencial para comprender las narrativas históricas y mitológicas que han llegado hasta nosotros, contribuyendo así a la preservación y apreciación de la riqueza cultural de los mayas. El arte maya, que abarca desde esculturas hasta cerámica y pinturas murales, ofrece una ventana única hacia la cosmovisión y la estética de esta civilización. La revalorización de estas expresiones artísticas implica reconocer la maestría técnica y la profundidad simbólica de las obras mayas. Los detalles meticulosos de las esculturas, la rica iconografía y la habilidad para capturar la esencia de la vida cotidiana y lo divino merecen una apreciación renovada en el contexto de la sociedad mexicana contemporánea. El papel de los mayas en la preservación de la biodiversidad y su relación sostenible con la naturaleza también son temas cruciales para la revalorización. Su enfoque equilibrado hacia la agricultura, como el sistema de la milpa, destaca la importancia de prácticas agrícolas sostenibles. La sociedad actual puede aprender de la armonía que los mayas lograron mantener con el entorno, especialmente en un momento en que la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad son imperativos globales. La espiritualidad maya, enraizada en la conexión con la naturaleza y la veneración de deidades asociadas con fenómenos naturales, también requiere una reevaluación. Comprender la profundidad de esta espiritualidad puede enriquecer la vida espiritual contemporánea al ofrecer una perspectiva única sobre la relación entre el ser humano y el cosmos. La revalorización de estas creencias puede inspirar un respeto renovado por el medio ambiente y una mayor conciencia de la interconexión entre todas las formas de vida. La influencia maya en la arquitectura contemporánea de México es otro aspecto que merece un análisis más profundo. La reutilización de elementos arquitectónicos mayas en edificaciones modernas no solo conecta el pasado y el presente, sino que también subraya la perdurabilidad de la estética y la ingeniería mayas. La revalorización de estos elementos arquitectónicos puede inspirar nuevas formas de integrar la rica historia del país en el tejido urbano contemporáneo. El renacimiento de las prácticas agrícolas mayas en la actualidad también es digno de atención. La milpa y otras técnicas agrícolas tradicionales pueden ofrecer soluciones valiosas para los desafíos actuales relacionados con la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. La revalorización de estas prácticas puede llevar a una mayor apreciación de los conocimientos ancestrales y su relevancia en el mundo moderno. La medicina tradicional maya, basada en el uso de plantas medicinales, también merece una revalorización en el contexto de la salud contemporánea. La riqueza de conocimiento sobre las propiedades curativas de las plantas y la conexión entre la salud física y espiritualidad son aspectos que pueden contribuir a enfoques más holísticos y naturales en el cuidado de la salud. En resumen, la revalorización del legado de los mayas en la sociedad actual de México es esencial para reconocer la importancia y la relevancia continua de esta civilización en la identidad cultural del país. Al explorar y apreciar los logros de los mayas en campos como la ciencia, el arte, la espiritualidad y la sostenibilidad,
la sociedad mexicana puede fortalecer su conexión con sus raíces históricas y encontrar inspiración para abordar los desafíos contemporáneos con una perspectiva enriquecida por la sabiduría ancestral. Los descendientes mayas de Yucatán, preservando su cultura y tradiciones. En la península de Yucatán, México, los descendientes mayas han desempeñado un papel crucial en la preservación y transmisión de su rica cultura y tradiciones a lo largo de los siglos. La herencia de los mayas vive en las comunidades de esta región, donde las costumbres ancestrales, el idioma, la espiritualidad y las prácticas cotidianas se entrelazan para formar una identidad única y resistente. La lengua maya, conocida como el maya yucateco, sigue siendo hablada por muchos descendientes mayas en la región de Yucatán. A pesar de los desafíos modernos, la persistencia de este idioma ancestral es una poderosa afirmación de la identidad cultural y la conexión con las raíces históricas. Es común escucharlo en conversaciones diarias, en ceremonias rituales y en la transmisión intergeneracional de historias y conocimientos. La arquitectura maya, con su distintivo estilo y técnicas tradicionales, ha dejado una marca indeleble en la región de Yucatán. Los descendientes mayas han contribuido a la preservación de antiguas ciudades como Chichén Itzá y Uxmal, así como a la construcción de comunidades contemporáneas que incorporan elementos arquitectónicos mayas en sus hogares y estructuras. La espiritualidad maya sigue siendo una parte fundamental de la vida de los descendientes en Yucatán. Las prácticas ceremoniales, los rituales de purificación y la veneración de deidades ancestrales persisten en muchas comunidades. La conexión con la naturaleza y la creencia en la interconexión de todos los seres se refleja en estas prácticas espirituales, que proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. La medicina tradicional maya, con sus enfoques holísticos y basados en hierbas, sigue siendo una opción de cuidado de la salud para muchos descendientes en Yucatán. Los conocimientos transmitidos de generación en generación incluyen el uso de plantas medicinales, rituales de curación y prácticas que buscan equilibrar las energías del cuerpo. Esta continuidad en la medicina tradicional refleja la importancia de la conexión con la tierra y la naturaleza en el bienestar general. Las prácticas agrícolas tradicionales, como la milpa, persisten en las comunidades de descendientes mayas en Yucatán. Este sistema agrícola, que combina el cultivo de maíz, frijoles y calabazas, no solo es una forma sostenible de agricultura, sino que también representa la conexión con las prácticas agrícolas de sus antepasados mayas, resaltando la importancia de preservar la biodiversidad y la seguridad alimentaria. El arte textil maya, conocido por sus intrincados diseños y técnicas tradicionales, se mantiene vivo en las comunidades de Yucatán. Las mujeres mayas continúan tejiendo huipiles, faldas y otros textiles, utilizando métodos transmitidos de generación en generación. Estas creaciones no solo son expresiones artísticas, sino también portadoras de significados culturales y simbólicos profundos. La música y la danza, elementos esenciales en las ceremonias mayas, siguen siendo prácticas vivas en la vida de los descendientes en Yucatán. Las melodías tradicionales y los movimientos de la danza ancestral se transmiten en eventos comunitarios y celebraciones, proporcionando una conexión continua con las expresiones artísticas que han sido fundamentales en la cultura maya. La conexión con la naturaleza y la valoración de la biodiversidad son aspectos fundamentales en las comunidades de descendientes mayas en Yucatán. La relación con el entorno natural se refleja en la preservación de áreas de selva y la promoción de prácticas sostenibles, demostrando un compromiso con la conservación de la tierra que ha sido una constante en la cultura maya. La transmisión intergeneracional de mitos, leyendas y tradiciones orales sigue siendo una práctica clave en las comunidades de Yucatán. Los cuentos que narran la creación del mundo, héroes y dioses mayas, son compartidos en reuniones familiares y comunitarias, asegurando la continuidad de la rica narrativa cultural. En resumen, los descendientes mayas en Yucatán son guardianes activos de su herencia cultural, contribuyendo a la preservación y la revitalización de tradiciones milenarias. A través del idioma, la arquitectura, la espiritualidad, la medicina, la agricultura, el arte y la música, los descendientes mayas en Yucatán tejen un tapiz vibrante que une el pasado con el presente, manteniendo vivo el legado de una civilización que sigue influyendo en la sociedad contemporánea de México. La resistencia maya en la actualidad, preservando su legado ancestral frente a la globalización. La resistencia maya en la actualidad es una manifestación valiente y comprometida de preservar su legado ancestral en medio de los desafíos impuestos por la globalización. A pesar de los avances tecnológicos y la creciente influencia de las corrientes culturales globales, las comunidades mayas han demostrado una notable resistencia para mantener viva su rica herencia cultural, sus tradiciones y sus formas de vida tradicionales. Uno de los aspectos más notables de la resistencia maya es su persistencia en la preservación de la lengua náhuatl, una lengua que ha sido hablada por los mayas durante milenios.
A pesar de la presión para adoptar el español y otras lenguas dominantes, las comunidades mayas han luchado por mantener viva su lengua ancestral, reconociendo que la lengua es fundamental para la transmisión de su cosmovisión, tradiciones y conocimientos. La lucha por la tierra y los recursos naturales es otro frente clave en la resistencia maya. Las comunidades indígenas mayas han enfrentado amenazas a sus tierras tradicionales debido a la expansión agrícola, la explotación de recursos naturales y los proyectos de desarrollo. En respuesta, han liderado movimientos de resistencia para proteger sus territorios, defendiendo la importancia de la tierra en su conexión con la identidad cultural y espiritual. Además, la resistencia maya se manifiesta en la preservación de sus prácticas agrícolas tradicionales. Muchas comunidades mayas continúan utilizando métodos agrícolas heredados de sus antepasados, como la milpa, un sistema agrícola rotativo que ha demostrado ser sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Esta resistencia a adoptar prácticas agrícolas modernas y ajenas refleja un compromiso con la preservación de sus conocimientos ancestrales y la autonomía en la toma de decisiones sobre sus formas de vida. Otro aspecto fundamental de la resistencia maya es la preservación de sus tradiciones culturales y rituales. A pesar de la influencia cultural extranjera, las comunidades mayas continúan celebrando ceremonias ancestrales, festivales y rituales que han sido parte integral de su identidad cultural durante siglos. Estos eventos no solo son manifestaciones de resistencia, sino también formas de transmitir su rica herencia a las generaciones futuras. La educación también desempeña un papel crucial en la resistencia maya. A medida que las comunidades luchan por mantener sus tradiciones, también buscan fortalecer la educación en sus propias lenguas y adaptarla a sus necesidades culturales específicas. Este esfuerzo no solo busca preservar la identidad maya, sino también empoderar a las generaciones jóvenes para que lideren la continuación de la resistencia. La resistencia maya es un recordatorio poderoso de la diversidad cultural y la importancia de preservar las tradiciones autóctonas en un mundo cada vez más homogeneizado. A través de su determinación para mantener viva su herencia ancestral, los mayas no solo resisten la pérdida cultural, sino que también ofrecen lecciones valiosas sobre la coexistencia armoniosa entre las tradiciones ancestrales y las demandas del mundo contemporáneo. Los rituales sagrados de los mayas, tradiciones en peligro de extinción. Los rituales sagrados de los mayas representan un tejido espiritual profundo que se ha transmitido a lo largo de milenios. Sin embargo, en la actualidad, muchas de estas tradiciones se enfrentan a la amenaza de extinción debido a diversos factores, entre ellos, los cambios culturales, la pérdida de territorio, la influencia de prácticas religiosas externas y la desaparición de ancianos portadores de conocimientos ancestrales. El corazón de la espiritualidad maya reside en una cosmovisión intrincada que entrelaza la conexión con la naturaleza, la veneración de los antepasados y la interpretación del cosmos. Los rituales sagrados han sido esenciales para mantener esta cosmovisión viva, actuando como puentes entre lo tangible y lo divino. No obstante, muchos de estos rituales han caído en desuso o han sido modificados a medida que las comunidades mayas enfrentan presiones externas y cambios en sus formas de vida. La ceremonia del Analpixán, que celebra la llegada de los espíritus de los difuntos, es un ejemplo emblemático de un ritual maya en peligro de extinción. Aunque algunas comunidades continúan practicándolo con devoción, la globalización y la influencia de festividades más comerciales han contribuido a su declive en algunas regiones. El Analpixán solía ser una celebración íntima y significativa, pero ahora, en algunos casos, ha perdido parte de su autenticidad y profundidad espiritual. La utilización de espacios ceremoniales tradicionales también está en riesgo. Los cenotes sagrados, que fueron fundamentales en la antigua espiritualidad maya, a menudo se han visto afectados por la contaminación y el turismo descontrolado. La falta de respeto hacia estos sitios ha llevado a la degradación de su importancia espiritual y al riesgo de perder su conexión con el mundo espiritual maya. La llegada de misioneros durante la época colonial y la imposición de creencias religiosas occidentales también contribuyeron a la pérdida de rituales sagrados. La conversión forzada al cristianismo y la demonización de las prácticas religiosas indígenas llevaron a la supresión de rituales ancestrales, lo que resultó en la pérdida de conocimientos y prácticas espirituales valiosas. El rápido cambio en las dinámicas sociales y económicas también ha influido en la pérdida de rituales sagrados. La migración hacia áreas urbanas, la búsqueda de empleo y la presión para adaptarse a formas de vida más modernas han llevado a la disminución de prácticas rituales que antes eran fundamentales en la vida cotidiana de las comunidades mayas. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, hay esfuerzos en curso para preservar y revitalizar los rituales sagrados mayas. Iniciativas comunitarias, organizaciones indígenas y líderes espirituales trabajan para recuperar y transmitir los conocimientos ancestrales. La revitalización de rituales no solo implica la práctica de ceremonias, sino también la transmisión de significados, simbolismos y conexiones espirituales más amplias.
En resumen, los rituales sagrados de los mayas, aunque enfrentan amenazas de extinción, son una parte fundamental de la identidad cultural e histórica de estas comunidades. La preservación y revitalización de estos rituales no solo implican la continuidad de prácticas espirituales, sino también la salvaguardia de un legado invaluable que enriquece la diversidad cultural de México y contribuye al entendimiento global de las tradiciones indígenas. Los mayas de México, cultura viva y renacida. En el corazón de la historia mesoamericana, la civilización maya se destaca como una de las culturas más extraordinarias y avanzadas que ha florecido en México. Aunque gran parte de su esplendor yace en el pasado, los mayas no son solo una reminiscencia histórica, son una cultura viva y renacida que sigue influyendo en la identidad de México hasta el día de hoy. La antigua civilización maya, que se desarrolló entre los siglos IV y XD.C., dejó un legado monumental en la región que abarca desde la península de Yucatán hasta Honduras y El Salvador. Ciudades como Tikal, Calakmul y Palenque se convirtieron en centros de conocimiento, arte y arquitectura que han fascinado a investigadores y visitantes durante siglos. Sus impresionantes estructuras piramidales, observatorios astronómicos y sistemas de escritura jeroglífica son testimonios de una sociedad avanzada y altamente organizada. La escritura maya, uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados en el Nuevo Mundo, ha sido objeto de estudio y de codificación constante. Aunque aún existen desafíos para entender completamente este sistema, los avances en la interpretación de los glifos han arrojado luz sobre la rica historia, mitología y conocimientos científicos de los mayas. Su habilidad para registrar información en códices de papel de corteza es un ejemplo del alto nivel de sofisticación alcanzado por esta civilización. El dominio de los mayas en astronomía se evidencia en la precisión de sus observatorios y calendarios. El calendario maya, conocido por su complejidad y exactitud, es una obra maestra matemática que abarca ciclos cósmicos y ritmos naturales. A través de su comprensión avanzada de los cuerpos celestiales, los mayas lograron realizar predicciones astrológicas y agrícolas, revelando un profundo entendimiento de la interconexión entre el cosmos y la vida terrestre. Aunque la civilización maya clásica experimentó un declive misterioso alrededor del siglo X, su legado no desapareció. A lo largo de las tierras mayas, las comunidades contemporáneas han preservado y revitalizado sus tradiciones culturales, adaptándolas a las cambiantes dinámicas sociales y económicas. Las poblaciones mayas actuales, que se extienden por México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, han mantenido una fuerte conexión con sus raíces ancestrales. La lengua quiché, cachiquel, quechí y otras variantes lingüísticas mayas se hablan en comunidades indígenas, actuando como vehículos para la transmisión de conocimientos, mitos y rituales que han perdurado a lo largo de los siglos. La cosmovisión maya, que se fundamenta en la interconexión entre la humanidad y la naturaleza, sigue siendo una fuerza motriz en la vida diaria de estas comunidades. Prácticas espirituales, como los rituales del Cholquí, calendario sagrado maya, celebran la continuidad del tiempo cíclico y la relación sagrada con el entorno natural. La artesanía maya, expresada a través de textiles, cerámica, esculturas y bordados, es una manifestación viva de la creatividad y habilidad artística de este pueblo. Los patrones geométricos, los colores vibrantes y los motivos simbólicos presentes en sus creaciones reflejan una estética arraigada en la tradición, pero capaz de adaptarse a la contemporaneidad. La gastronomía maya, con sus ingredientes autóctonos como el maíz, el chile, el frijol y el chocolate, persiste como una expresión culinaria única. Los platillos tradicionales, como el pib, un tamal cocido en el suelo, o la cochinita pibil, un platillo de cerdo marinado y cocido en hojas de plátano, son sabores que conectan el pasado con el presente. En la actualidad, la representación y participación de los mayas en la vida política y social de sus países varía, pero muchos han abogado por el reconocimiento de sus derechos culturales y territoriales. El movimiento zapatista en México, que se inició en 1994 en Chiapas, incluye a comunidades indígenas, incluyendo a los mayas, luchando por la justicia social, la autonomía y el respeto a sus derechos. En conclusión, la cultura maya no es simplemente una reliquia del pasado, es una fuerza vibrante y renacida que continúa contribuyendo a la riqueza cultural de México y de la región centroamericana. Su legado, plasmado en la lengua, la espiritualidad, la artesanía y la gastronomía, resuena como un recordatorio de la inquebrantable vitalidad y la perdurabilidad de una civilización que ha dejado una huella imborrable en la historia. Resurgimiento de las prácticas agrícolas mayas en la actualidad. El resurgimiento de las prácticas agrícolas mayas en la actualidad es un fenómeno fascinante que destaca la resistencia y la relevancia continua de las técnicas agrícolas ancestrales en México. Aunque la civilización maya alcanzó su apogeo hace más de 1000 años, su enfoque innovador hacia la agricultura sigue siendo una fuente de inspiración para las comunidades contemporáneas.
Este resurgimiento no solo implica la revitalización de técnicas agrícolas específicas, sino también la integración de principios fundamentales de la cosmovisión maya que promueven la armonía con la tierra y la sostenibilidad. En el corazón de las prácticas agrícolas mayas contemporáneas se encuentra la milpa, un sistema agrícola tradicional que combina la siembra de maíz, frijoles y calabazas en un mismo terreno. Este enfoque milenario, que aprovecha la complementariedad de estos cultivos, promueve la biodiversidad, la eficiencia en el uso de la tierra y la sostenibilidad ambiental. A través de la rotación de cultivos, los agricultores mayas contemporáneos han abrazado la milpa como una estrategia para preservar la fertilidad del suelo y reducir la dependencia de insumos externos. La práctica de la agricultura de terrazas, heredada de los antiguos mayas, también ha experimentado un resurgimiento. Este método implica la construcción de terrazas escalonadas en laderas de montañas para aprovechar al máximo el espacio cultivable y prevenir la erosión del suelo. Los agricultores contemporáneos han redescubierto la eficacia de estas estructuras para conservar la tierra y maximizar la producción, contribuyendo así a la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura. El conocimiento tradicional sobre el manejo del agua ha sido otro aspecto clave que ha experimentado un resurgimiento. Los antiguos mayas desarrollaron sistemas de canales y embalses para la gestión del agua, y estas prácticas han sido adoptadas nuevamente por las comunidades agrícolas actuales. La captación y distribución eficiente del agua no solo es esencial para la supervivencia de los cultivos, sino que también refleja la sabiduría ancestral que reconoce la importancia vital del agua en la agricultura. La utilización de abonos orgánicos y técnicas de compostaje, elementos esenciales de las prácticas agrícolas mayas, ha experimentado un renacimiento en la agricultura contemporánea. La comprensión de la importancia de mantener la fertilidad del suelo sin depender de productos químicos sintéticos ha llevado a un retorno a métodos más naturales y sostenibles. El resurgimiento de las prácticas agrícolas mayas también se vincula estrechamente con la conservación de las semillas tradicionales. Las comunidades agrícolas han reconocido la importancia de preservar y compartir las variedades autóctonas de semillas, adaptadas a las condiciones específicas de sus regiones. Este enfoque no solo garantiza la diversidad genética de los cultivos, sino que también protege la soberanía alimentaria de las comunidades locales. La espiritualidad asociada a la agricultura maya también ha experimentado un resurgimiento. Las ceremonias rituales vinculadas al ciclo agrícola, como la siembra y la cosecha, han sido revitalizadas como parte integral de la práctica agrícola. Estas ceremonias no solo tienen un significado espiritual, sino que también refuerzan la conexión entre los agricultores y la tierra, recordando la importancia de honrar y respetar los ciclos naturales. El resurgimiento de las prácticas agrícolas mayas no se limita a la producción de alimentos, sino que también ha influido en la economía local y la identidad cultural. Muchas comunidades han desarrollado iniciativas de agricultura sustentable que no solo benefician a los agricultores, sino que también promueven la preservación de las tradiciones y la generación de ingresos para las comunidades. La educación y la transmisión del conocimiento también desempeñan un papel crucial en este resurgimiento. Muchas iniciativas buscan enseñar a las nuevas generaciones las técnicas y los valores asociados con la agricultura maya, asegurando la continuidad de estas prácticas a lo largo del tiempo. La creación de escuelas agrícolas y programas educativos ha contribuido a la formación de agricultores conscientes y comprometidos con la sostenibilidad. En resumen, el resurgimiento de las prácticas agrícolas mayas en la actualidad representa un testimonio de la capacidad de adaptación y la resiliencia de las comunidades frente a los desafíos contemporáneos. Estas prácticas no solo ofrecen soluciones sostenibles para la producción de alimentos, sino que también preservan la rica herencia cultural y ecológica de los antiguos mayas. El diálogo continuo entre el pasado y el presente a través de estas prácticas agrícolas contribuye a la construcción de un futuro más equitativo y sostenible para las comunidades agrícolas en México. El renacer de la identidad maya en México. El renacer de la identidad maya en México es un fenómeno fascinante que destaca la resistencia y vitalidad de una de las civilizaciones más antiguas y ricas culturalmente en Mesoamérica. A pesar de los desafíos históricos y las dinámicas sociales en constante cambio, las comunidades mayas han experimentado un resurgimiento cultural que abarca aspectos fundamentales de su identidad, desde el idioma hasta las prácticas espirituales y las expresiones artísticas. La lengua maya, considerada una piedra angular de la identidad cultural, ha sido un foco central en este renacer. A pesar de la presión de las lenguas dominantes y las políticas asimilacionistas del pasado, las comunidades mayas han trabajado incansablemente para preservar y revitalizar sus lenguas maternas. Este esfuerzo no solo es un acto de resistencia lingüística, sino también una afirmación poderosa de la identidad maya en el contexto contemporáneo. La preservación de lenguas como el quiché, el cachiquel y el quiuecchi no solo es un medio de comunicación, sino un vínculo tangible con las raíces culturales y la historia ancestral. Las festividades tradicionales desempeñan un papel crucial en el renacer de la identidad maya,
Eventos como el Analpixán, que fusionan elementos prehispánicos y católicos, son momentos clave para la expresión cultural y espiritual. Estas celebraciones no solo conmemoran a los antepasados, sino que también sirven como espacios donde las comunidades mayas pueden compartir y fortalecer sus lazos comunitarios, transmitiendo conocimientos y tradiciones a las generaciones más jóvenes. La resistencia y la afirmación de los derechos indígenas son también componentes esenciales del renacer de la identidad maya. A lo largo de la historia, las comunidades mayas han enfrentado discriminación y marginación, pero su participación activa en movimientos sociales y políticos ha fortalecido su voz y contribuido a la construcción de un México más inclusivo. La lucha por la justicia y la igualdad ha sido un catalizador para la afirmación de la identidad maya en un contexto contemporáneo. La artesanía maya, conocida por su belleza y meticulosidad, también ha experimentado un renacimiento. La elaboración de textiles, cerámica, joyería y otras formas de arte tradicional no solo preserva habilidades ancestrales, sino que también proporciona una fuente de ingresos para las comunidades. Los artistas mayas contemporáneos han logrado reconocimiento nacional e internacional, contribuyendo a la apreciación global de la riqueza cultural de los mayas. La cosmovisión maya, arraigada en una profunda conexión con la naturaleza y el cosmos, ha influido en la manera en que las comunidades mayas abordan la sostenibilidad y la preservación ambiental. El respeto por la tierra y sus recursos se refleja en prácticas agrícolas tradicionales y en la gestión sostenible de los recursos naturales. Esta conexión con la tierra no solo es un aspecto clave de la identidad maya, sino también un modelo inspirador para abordar los desafíos ambientales contemporáneos. En conclusión, el renacer de la identidad maya en México es un proceso multifacético que abarca el idioma, las festividades, la resistencia, la artesanía y la conexión con la naturaleza. Este fenómeno no solo resalta la importancia de preservar las tradiciones culturales, sino que también subraya la capacidad de las comunidades indígenas para adaptarse, resistir y florecer en un mundo en constante cambio. Al reconocer y celebrar el renacer de la identidad maya, se contribuye a un entendimiento más profundo de la diversidad cultural y la riqueza histórica de México. El resurgimiento de la medicina tradicional de los mayas en México. El resurgimiento de la medicina tradicional de los mayas en México es un fenómeno que destaca la riqueza y la sabiduría ancestral en el cuidado de la salud. A pesar de los avances en la medicina moderna, las comunidades mayas han mantenido y revitalizado sus prácticas curativas tradicionales, reconociendo la importancia de una aproximación holística que abarca el cuerpo, la mente y el espíritu. En el corazón de la medicina tradicional maya se encuentra la conexión profunda con la naturaleza. Las plantas medicinales desempeñan un papel central en los tratamientos, y la recolección y preparación de estas hierbas son prácticas transmitidas de generación en generación. La fitoterapia maya se basa en el conocimiento ancestral de las propiedades curativas de plantas específicas, y cada comunidad puede tener sus propias recetas y prácticas, adaptadas a su entorno local. La espiritualidad también es un componente integral de la medicina tradicional maya. Los sanadores mayas, a menudo llamados H-men o médicos sagrados, no solo se centran en abordar los síntomas físicos, sino que también consideran aspectos espirituales y emocionales del paciente. Las ceremonias y rituales desempeñan un papel crucial en la recuperación, reconociendo la conexión entre la salud y la armonía con el entorno y los dioses mayas. La cosmovisión maya, que percibe la enfermedad como un desequilibrio en la energía vital, guía las prácticas de la medicina tradicional. Los sanadores mayas buscan restaurar este equilibrio a través de la aplicación de hierbas medicinales, masajes, limpias energéticas y otras técnicas que van más allá del ámbito físico. Esta perspectiva holística refleja la comprensión maya de que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar integral. La transmisión de conocimientos en la medicina tradicional maya se realiza principalmente de forma oral y experiencial. Los sanadores mayas comparten sus conocimientos con aprendices, fomentando una continuidad intergeneracional que preserva las prácticas y las adaptaciones locales. Esta forma de enseñanza también subraya la importancia de la experiencia práctica y la conexión personal en la comprensión de las plantas y las técnicas curativas. A medida que el resurgimiento de la medicina tradicional maya gana reconocimiento, también se ha producido un esfuerzo por documentar y preservar este conocimiento. Investigadores y antropólogos han colaborado con las comunidades mayas para registrar las prácticas y comprender la riqueza de la medicina tradicional desde una perspectiva académica. Este intercambio entre la ciencia y la sabiduría tradicional contribuye a la valoración y la preservación de estas prácticas curativas. El reconocimiento de la medicina tradicional maya no se limita solo a nivel local. A nivel nacional, en México, y también internacionalmente, hay un creciente interés en la medicina ancestral y la búsqueda de alternativas más holísticas.
Esto ha llevado a una mayor integración de la medicina tradicional maya en el sistema de salud más amplio, reconociendo su contribución valiosa a la diversidad de opciones terapéuticas. El resurgimiento de la medicina tradicional maya también ha inspirado proyectos comunitarios y cooperativas que buscan fortalecer la autonomía de las comunidades indígenas. La producción y comercialización de productos medicinales basados en el conocimiento tradicional no solo proporciona oportunidades económicas, sino que también contribuye a la difusión de estas prácticas y al reconocimiento de su valor. El uso de la medicina tradicional maya no se limita solo al ámbito curativo. También se aprecia como una forma de promover la prevención y el bienestar. La incorporación de hábitos alimenticios saludables, la práctica de la actividad física y el equilibrio emocional son aspectos fundamentales de la medicina tradicional maya que buscan no solo abordar la enfermedad, sino también mantener la salud a largo plazo. El resurgimiento de la medicina tradicional maya se ha convertido en un símbolo de resistencia cultural y una afirmación de la identidad indígena. En un contexto donde las prácticas tradicionales han enfrentado amenazas de pérdida y olvido, la revitalización de la medicina maya representa un acto de preservación cultural y resistencia frente a las influencias externas. En conclusión, el resurgimiento de la medicina tradicional maya en México es un testimonio de la riqueza cultural y la sabiduría ancestral que continúan influyendo en la salud y el bienestar de las comunidades indígenas. A medida que estas prácticas encuentran un lugar más prominente en el sistema de salud y en la conciencia colectiva, se fortalece la conexión entre el pasado y el presente, asegurando que la medicina tradicional maya siga desempeñando un papel significativo en la salud y la identidad de las comunidades mayas contemporáneas. Los secretos del legado maya revelados. Los secretos del legado maya desvelados revelan una riqueza cultural y científica extraordinaria que ha fascinado al mundo durante siglos. La civilización maya, que floreció en Mesoamérica desde el segundo milenio antes de Cristo hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, dejó un legado perdurable que abarca desde sus impresionantes logros arquitectónicos hasta sus avances en astronomía, escritura, arte y sistemas de conocimiento. El esplendor arquitectónico de los mayas se manifiesta en las majestuosas ciudades-estado que construyeron, como Tikal, Palenque y Calakmul. Sus imponentes pirámides, templos y palacios reflejan la destreza arquitectónica y la complejidad de su organización social. La ciudad de Tikal, por ejemplo, fue un centro urbano y ceremonial que alcanzó su apogeo en el Clásico tardío, con sus templos elevándose por encima de la selva guatemalteca como testigos de la grandeza pasada. La escritura maya, uno de los sistemas de escritura más sofisticados del mundo prehispánico, ha sido desentrañada en gran medida gracias al trabajo de lingüistas y epigrafistas. Este sistema logográfico y fonético permitía a los mayas registrar su historia, mitología y conocimientos matemáticos y astronómicos en códices y monumentos. Aunque muchos de sus textos fueron destruidos durante la conquista, los fragmentos que han sobrevivido revelan una comprensión profunda del cosmos y de la vida cotidiana. La astronomía maya es otra joya de su legado. Con una precisión asombrosa, desarrollaron complejos calendarios que combinaban ciclos solares y lunares. El famoso calendario maya, el Solkin y el Hab, calendario solar de 365 días, se entrelazaban en el complicado sistema conocido como la rueda calendario. Este dominio del tiempo no solo estaba arraigado en sus prácticas religiosas y ceremoniales, sino que también influía en sus actividades agrícolas y políticas. En el ámbito científico, los mayas alcanzaron logros notables en matemáticas, desarrollando un sistema de numeración vigesimal con símbolos jeroglíficos para representar las cifras del 0 al 19. Su habilidad para realizar complejos cálculos astronómicos y arquitectónicos demuestra un conocimiento avanzado en estas disciplinas. El arte maya es una expresión vibrante de su cosmovisión. Los códices, pinturas murales y esculturas revelan una rica paleta de colores, diseños geométricos y representaciones de deidades y figuras mitológicas. La cerámica maya, con sus intrincados detalles y motivos, también ha proporcionado valiosa información sobre la vida diaria y las creencias de esta antigua civilización. Los mayas también destacaron en la agricultura, implementando sistemas avanzados de terrazas y técnicas de cultivo en las tierras bajas y selvas que habitaban. Su conocimiento de la flora y fauna local, así como sus prácticas agrícolas, influyeron en la sostenibilidad de sus comunidades a lo largo del tiempo. El colapso de las ciudades mayas a finales del Clásico tardío sigue siendo un enigma, pero diversos factores como cambios climáticos, conflictos internos y presiones externas podrían haber contribuido. A pesar de la decadencia de sus centros urbanos, el legado maya pervive en las comunidades que aún preservan sus tradiciones, idiomas y modos de vida. En conclusión, los secretos del legado maya desvelados ofrecen una ventana fascinante hacia una civilización extraordinaria. Desde sus logros arquitectónicos hasta sus contribuciones en matemáticas, astronomía y arte,
Los mayas dejaron un legado duradero que sigue capturando la imaginación del mundo moderno y subraya la importancia de preservar y comprender las riquezas culturales de nuestro pasado.